mensaje de hoy es la necesidad de animar a otros. Ese es el título, si usted toma nota, la necesidad de animar a otros. Quiero que leamos Hebreos 10, 24 y 25. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Jesucristo viene pronto. Eso lo sabemos, lo creemos, vemos las señales cumplidas, sabemos que es inminente el regreso del Señor. Y parte de las señales que hay del fin de los tiempos es una frialdad en el corazón, un desánimo, apatía, indiferencia, desesperanza. Es como si las tinieblas empezaran a cubrir más a la humanidad y eso afecta nuestro estado de ánimo, nuestra vida espiritual. Es una lucha constante que tenemos contra todo eso. Pero qué maravilloso es que Dios instituyó la iglesia, porque en la iglesia podemos recibir el ánimo que necesitamos. Acabamos de leer y dice, animémonos unos a otros. Hay personas que dicen, no necesitas congregarte, tú eres el templo de Dios, Dios está en todas partes, no es necesario ir a la iglesia. Pero ¿sabes qué? La palabra nos anima a congregarnos, porque allí en la congregación unos con otros nos animamos, oramos unos por otros, nos apoyamos, llevamos las cargas los unos de los otros. Es como una fogata cuando tiene diferentes leños en el fuego. Si se mantienen juntos, ese fuego se va a mantener vivo, pero si uno se separa, eventualmente se va a enfriar o se va a desanimar, va a perder la chispa que tenía. Y eso le pasa a mucha gente cuando no le da importancia a la congregación. Así que Dios instituyó la iglesia para que nadie viva ninguna temporada de su vida solo. Somos diseñados para vivir en comunidad. Dios ha dicho que somos un cuerpo y que cada uno somos un miembro, que nos necesitamos unos a otros y que en esa unidad hay poder, en esa unidad somos más fuertes, en esa unidad podemos salir adelante. ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Dios nos ha dado una familia en la iglesia? Escuchamos palabra de Dios, adoramos juntos, escuchamos las maravillas de Dios, los milagros, las sanidades, y eso nos llena el corazón, nos ayuda a enfrentar los retos que tenemos allá afuera cada día, porque es una lucha directamente contra las fuerzas de las tinieblas. Y no podemos solos. Necesitamos al Señor y necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. Si algo necesita la iglesia hoy es ánimo. Ánimo. Porque son tiempos difíciles. Después de la pandemia mucha gente cayó en depresión. Muchos de los pastores hasta tuvimos que hacer alguna especialidad en psicología, en tanatología, en consejería familiar, porque esto causó tanto mal. En la pandemia devastó a la humanidad. Mucha gente no se ha recuperado todavía de la pérdida de los familiares. Anímicamente, emocionalmente, todavía están mal. Todavía están tratando de procesar cómo fue algo tan rápido que cambió el rumbo de sus vidas. Cómo todo lo que habían construido, sus planes, sus sueños, se cayeron de repente. Y mucha gente vive con depresión, vive con ansiedad, vive con temor. Por eso es importante que veamos la iglesia como un lugar donde venimos a animarnos. Venimos a animarnos, venimos a celebrar, venimos a llenarnos de amor, venimos a llenarnos de fortaleza, venimos a encontrar protección, comprensión, cuidado. Eso es la iglesia. Quiero desafiarte para que esta temporada que empieza de Navidad encuentres momentos, busques momentos para animar a la gente. Que Dios te use
con palabras de aliento para edificar a la gente. No sabemos todo lo que está pasando en el corazón de una persona. Y yo creo que muchas veces es muy fácil juzgar, es muy fácil criticar, dar una opinión sobre algo. Y yo creo que hoy es tiempo de usar la palabra de Dios para animar, para edificar, para construir. Porque yo no sé por qué mucha gente quisiera que los pastores o que las iglesias se la pasaran condenando. Hay gente que dice: hey, ya no hablan del infierno y del pecado y de esto y que el mundo está condenado. Y es como si nosotros sabemos que el mundo está condenado. Lo vemos, vemos la maldad, vemos la crisis, vemos la necesidad. Sabemos que el fin está cerca. Eso lo podemos ver, pero el evangelio sigue siendo buena noticia. Es buena noticia. Y si hemos sido llamados a predicar el evangelio, no vamos a llevar malas noticias, no vamos a llevar condenación, no vamos a llevar palabras de desánimo, no vamos a llevar juicio o rechazo, vamos a llevar palabra de vida, vamos a comunicar espíritu de vida, bendición, palabras que construyan, que ayuden a la gente a superar la situación, no a hacerlo sentir peor de lo que ya se sienten. Eso no estamos llamados a hacer eso. Hay gente muy legalista que le dice: a mí me gustan los mensajes cuando el pastor le tira duro a la gente. Digo, masoquistas. Yo no soy llamado a tirarle duro a la gente. Yo soy llamado a exponer la palabra de Dios, promesas de Dios. Dios sigue con los brazos abiertos diciendo: vengan a mí, todos los que estén trabajados, cargados, yo los haré descansar. El que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, vengan. El Señor sigue siendo amor. Dios no está condenando a nadie todavía, no está juzgando a nadie todavía. La puerta del cielo no se ha cerrado. No la cerremos nosotros como iglesia. Hay iglesias que están cerrándole la puerta del cielo a toda la gente y nomás se la pasan diciendo: condenado, condenado, condenado al infierno, pecador, inmundo, y esto y el otro. Yo no creo que ese tipo de iglesia sea la que Dios nos ha llamado a hacer. Creo que Dios nos llamó a animar a la gente, a decirle: ¿sabes qué? Estás pasando por un momento difícil. Sí, es como un árbol que a veces vas en una temporada y a lo mejor está sin hojas, ¿verdad? Pero no emitas un juicio por eso. Después ese árbol va a estar lleno de fruto, se va a recuperar. Entonces juzgamos a veces a la gente por una situación que está pasando en lugar de animar y ver más allá, ver lo que Dios ve en esa persona. Así que no seamos fatalistas, seamos de los que levantan, de los que animan. Yo sé que Cristo viene y lo digo, lo estoy diciendo ahora y regularmente lo digo. Pero si yo me la paso diciendo: hermano, prepárate, estás en pecado, Cristo viene, te vas a ir al infierno, arregla tu vida. En lugar de decir: ¿sabes qué, hermano? Te voy a decir cómo puedes salir adelante de una situación. En lugar de estarte recordando que estás condenado o que Cristo viene y te vas a quedar, te voy a decir: mira lo que dice la palabra, cómo puedes vencer el temor. Mira cómo puedes vencer la crisis matrimonial. Mira cómo puedes ayudar a tus hijos a superar una situación. ¿No creen que es mejor eso? Es mejor edificar a la gente porque le ayudas a salir adelante. Así que Dios todavía está hablando vida y salvación, no muerte y destrucción. Nosotros tenemos buenas noticias que dar. Las malas noticias que las cuente el diablo. Las derrotas que las cuente el diablo. Nosotros vamos a hablar de las victorias. Vamos a hablar de salvación, vamos a hablar de vida, vamos a hablar de todo lo que Dios quiere hacer, de todo lo que Dios puede hacer. Decirle a la gente: no tienes idea el potencial que Dios te ha dado. Si tú pudieras verte como Dios te ve, te asustarías, porque Dios te ve vencedor, Dios te ve conquistando cosas grandes, Dios te ve haciendo cosas sobrenaturales porque es un Dios sobrenatural. Dios te ve haciendo cosas extraordinarias porque tú eres un hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo. ¿Cómo se siente usted cuando yo le digo eso? Es la verdad. Quiero animarlos para que miren las cosas como Dios las ve, porque Dios ve las cosas de una forma positiva. No conozco a nadie que se canse de que lo animen.
Nadie me ha dicho, pastor, siempre me anda animando, ya me enfadó usted. No conozco a nadie que diga, ay, dejé de ir a la iglesia porque siempre se la pasan animándome. Y llego triste y me animan. Y llego deprimido y me animan. Y llego cansado y me abrazan y me fortalecen y me aman. No conozco a nadie que se haya ido de una iglesia porque lo animan, porque lo aman, porque le dan amor y comprensión. No conozco a nadie, pero conozco mucha gente que dice, dejé de ir a la iglesia porque cada vez que iba nomás me sentía peor. Sí, nunca daba el ancho, nunca estaba bien. Siempre había algo que me estaba machacando y siempre salía sintiéndome el más miserable. Siempre estaba condenado, siempre estaba en pecado. Dejé de ir mejor. Pero nadie se cansa de que lo animen y que te digan todo lo que Dios tiene para ti, lo que puedes lograr en Cristo. Así que hay una gran diferencia en el ánimo. ¿Qué es animar? Animar es la acción de dar apoyo, confianza o esperanza a alguien. ¿Y sabe qué? Es gratis. No cuesta nada animar a otros. Es gratis decirle a alguien, sí, cosas que edifican. Y como todo lo que enseñamos tiene su base en la Biblia, vamos a ver Deuteronomio 1:38. Dice Deuteronomio 1:38, Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. ¿Y qué le dijo Dios? Anímale, porque él le hará heredad a Israel. Así que Dios le dijo a Moisés, ¿ya? El cual te sirve, Josué hijo de Nun, el cual te sirve. Dios le está hablando a Moisés y le está diciendo, anima a Josué, anímalo. Ahora yo quiero que veamos qué significa la palabra animar en el hebreo. Mire la palabra animar en el hebreo, kazak. Esta palabra hebrea, kazak, tiene varios significados. Uno de los significados es abrazar. Te sientes bien cuando te abraza a alguien, te animas, ¿verdad? Dices tú, ay, que sabe, ¿no? Que me sentí fuerte ahora. Afirmar. Afirmar es cuando tú le dices a una persona todo lo que es capaz de hacer o que hizo algo bien y le dices, oye, qué bien, te quedó, buen trabajo. Estás afirmando a la persona. Alentar, amparar, ayudar, confirmar, dar, fortalecer, impulsar y reparar. Todas estas palabras significan hazak en el hebreo. O sea que todo esto le está diciendo Dios a Moisés, ahí te encargo a Josué, anímalo, abrázalo, afírmalo, aliéntalo, ampáralo, ayúdalo, confírmalo, dale lo que requiera, fortalécelo, impúlsalo, restáuralo, repáralo, ahí te lo encargo. Qué maravilloso Dios, cómo tiene cuidado de nosotros. Así que animar conlleva todo esto. Los líderes estamos para animar a la gente, ¿sí? Cuando la fortalecemos con la palabra de Dios en sus corazones, estamos animándolo, estamos fortaleciéndolo. Cuando Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, verso 8, le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa palabra, sí, que guardes todo, es apuntalar. En el hebreo es apuntalar cuando estás poniendo una cimentación y le estás poniendo un refuerzo a la construcción para que no se caiga. Dios está hablándonos en la palabra que animar es hacer que la construcción quede fuerte para que soporte, para que cumpla el propósito por el cual se ha diseñado. Cuando yo estoy enseñándoles la palabra a ustedes, los estoy apuntalando. Estoy haciendo que sus construcciones de fe, su vida, esté fuerte. Los estoy animando con la palabra de Dios. Ya vimos el hebreo del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento. La palabra para animar es paracaleo. Paracaleo, que significa llamar al lado de uno para animarlo, consolarlo, fortalecerlo, levantarlo, impulsarlo y darle valor. Así que el Espíritu Santo
se llama el gran Paracletos. De ahí viene de paracaleo, viene Paracletos, el gran consolador, el que está a un lado de nosotros en todo momento, infundiéndonos aliento, diciéndonos: no temas, yo estoy contigo, no estás solo, tú puedes lograrlo, no te desanimes, no te rindas, vamos adelante, un paso más. Y el Espíritu Santo te está llenando y te está diciendo que no ha acabado, que tú puedes lograrlo. No estamos solos, tenemos al Espíritu de Dios. Uno de los capítulos más importantes de la Biblia, antes de mencionar el capítulo, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, quiere decir que somos capaces de animar a otros, porque el Espíritu Santo, esa es la función que tiene. Mire Isaías 41, Dios da una encomienda, dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Este capítulo nos habla del pueblo de Israel cuando estaba en el exilio. El pueblo de Dios se alejó algunas veces. Le falló a Dios, le dio la espalda a Dios, desobedeció la palabra de Dios, como todos nosotros lo hacemos en ocasiones. El pueblo de Dios estaba pasando las consecuencias de haberle fallado a Dios. Estaba sufriendo en el exilio, 1000 kilómetros de distancia del lugar de su casa. Sin embargo, la postura del corazón de Dios no era: oh, exterminen a mi pueblo, se merecen todo el castigo que les está pasando, todo el sufrimiento y el dolor se lo ganaron por desobedientes. No era la postura del corazón de Dios. Él estaba sufriendo también por ver a su pueblo en esa situación. Dice: consuelen a mi pueblo, anímenlo, para que vuelvan sus corazones a mí, para que regresen, para que sean restaurados, para que vivan en las promesas que yo les he dado. A veces cuando vemos a la gente pasando por una situación difícil, podemos pensar: ah, se lo merece, le está pasando eso por terco, por desobediente, ahí se la echa. Pero esa no es la postura del corazón de Dios. El corazón de Dios dice: anímalo. Me duele ver que está enfrentando consecuencias de malas decisiones, pero anímalo, anímalo, para que su corazón se enderezca, para que se sienta amado, para que vea dónde está su hogar, dónde está su lugar, para que no crea que yo lo he desechado para siempre, porque Dios no desechó a su pueblo para siempre, Dios lo redimió. Ahora, hay un don especial que las personas tienen para animar, y eso se nota. ¿Conoce usted alguna persona que nomás la mira y ya se anima usted? Sí, yo conozco a algunos. Creo que la hermana Mati, ¿cuánto conoce a la hermana Mati? Tú la miras y si andabas así, no, huitadón, la miras y no sabes por qué, pero te ríes. Es un don, ¿verdad? Que Dios le ha dado. Y hay varias personas que tienen esa capacidad especial de Dios de animar. Qué bueno. Vamos a verlo en Romanos 12, 6 al 8. Dice: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el don de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Así es el de socorrer. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces todos tenemos diferentes dones. Y los que tienen el don de animar, pues no tienen que esforzarse tanto, no, se les sale natural. Pero los que no tenemos el don de animar, los que no tienen el don de animar, no significa que no por eso vamos a desanimar a los otros, ¿no? No, que te anime la hermana Mati, yo te digo la verdad. Así no. Yo te voy a rajar leña, como decimos, yo te voy a tirar duro y ya después que andes así todo triste, ve con la hermana Mati, ella tiene el don para que te anime. No podemos hacer eso. Tenemos que esforzarnos para animar a otros, aunque no tengamos el don. O sea, tenemos que ser intencionales. Como dice Hebreos, que acabamos de leerlo al inicio, que animémonos unos a otros. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos por cumplir ese llamado de Dios. Y es difícil, yo sé, porque estamos como en un ambiente de negatividad. En el mundo ahorita hay un ambiente de pesimismo por todo lo que se está mirando. La gente ve hacia el futuro y no lo ve con mucho entusiasmo.
Entonces nosotros mismos luchamos para mantenernos animados. Ahora, no me pida, pastor, que anime a otros y apenas yo ahí ando. Sí, apenas la ando librando yo cada domingo, ¿no? Entonces, y sabe que es cierto, estamos en ese ambiente contrario, ¿sí? ¿Por qué? Te lo voy a comprobar. Si usted le pregunta a alguien, ¿cómo le ha ido en la vida? Cuéntame tu historia. La mayoría de la gente le va a contar lo que ha sufrido. O sea, no va a decir, no, fíjate que yo tuve la bendición de esto y luego me fue muy bien aquí. Y fíjate, recuerdo este día que pasó esto. No, la mayoría de la gente te va a contar, no, pues más o menos, me ha ido más o menos. De hecho, sufrí mucho en la casa con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos o donde sea. ¿Por qué? Porque somos más dados a enfocarnos en lo negativo que en lo positivo. Y eso ya está como condicionada nuestra mente. Entonces tenemos que luchar contra eso y aparte luchar para animar a otros que están luchando contra eso. ¿Sí? Cuando la iglesia primitiva empezó, acabamos de terminar la serie del libro de los Hechos y vimos muchas cosas interesantes allí. Y vimos cómo la iglesia nació en medio de un ambiente sobrenatural, empoderada, una iglesia que desafió todo pronóstico de fracaso, eran perseguidos, tenían todo en contra, pero algo que los distinguía y que los ayudó a salir adelante era el ánimo que tenían. Cómo sacaban ánimo cuando parecía que todo estaba terminado, ¿sí? Y cómo ellos mantenían ese ánimo. Así que yo creo que la iglesia tiene éxito en la medida que mantiene el ánimo, porque la gente desanimada normalmente no logra muchas cosas. Entonces, el éxito de la iglesia es directamente proporcional al ánimo. Y si nosotros no nos animamos aquí, y si nosotros estamos desanimados, pues vamos a ver que la iglesia no va a avanzar mucho. Entonces, el verdadero significado del ánimo lo vemos aquí en el libro de los Hechos. Vamos a ver algunas características del ánimo. Hay un hombre que le apodaban hijo del ánimo. Ja, qué raro, ¿no? Hijo del ánimo. ¿Ah? Del ánima sería medio raro también, ¿no? Un ánima es como un espíritu chocarrero, ¿no? Que anda ahí volando, el ánima, ¿sí? Pero este era el hijo del ánimo, el hijo de la consolación. Y él era José. En el libro de los Hechos vemos a Pedro y vemos a Pablo como personajes principales. Y después de Pedro y Pablo vemos a José, que fue apodado Bernabé. Bernabé, que significa hijo de consolación. Y este hombre se distinguió por animar a la gente. Vamos a ver algunas características de este hombre que animaba a la iglesia y a todos los que estaban a su alrededor. El primer punto de una persona que anima es que el animador o los animadores son generosos. Mire, esto se ve en tres claves que fomentan la generosidad. Generoso en palabras, en hablarle a la gente. ¿Sí? No solamente lo malo, sino decirle a la gente todo lo bueno que Dios ha hecho en sus vidas. A veces los psicólogos hacen eso. Los psicólogos no te cambian la circunstancia. En realidad, la circunstancia va a ser la misma. Nada más te hacen que pienses en todo lo bueno, que pienses en las cosas positivas o en el lado positivo de las cosas que están pasando. Entonces, es a través de ayudar a la gente a ver las cosas desde la perspectiva correcta, donde podemos encontrar ánimo para ellos. No se trata de inflar a la gente con solamente positivismo barato, sino de decirle a la gente, mira, ¿sabes qué? Tú estás pasando por esto y te sientes así, pero aquí dice la palabra de Dios que tú puedes. Aquí dice la palabra de Dios que tú eres más que vencedor. Aquí dice la palabra de Dios que tú no estás solo. Aquí dice, entonces tú le ayudas a la gente a ver lo que la situación no le permite ver. Generosidad en palabras. Mira Efesios 4:29. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan. ¿Cómo son nuestras conversaciones? A veces es triste que en familias o en personas se lleven tan pesado
y de tonto y de bruto y de, ¿verdad? No sirves para nada, de inútil y esto, y, o sea, todo tipo de adjetivos que en lugar de animar y levantar van a hacer sentir mal a la persona. Un animador también es generoso en finanzas. Mira Hechos 4, 36 y 37. Por ejemplo, dice, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Bernabé animaba con sus palabras, pero también cuando era necesario participar de otra manera con sus finanzas, él lo hacía, porque él quería animar a los apóstoles, a la iglesia a seguir adelante, y la iglesia enfrentaba retos financieros en ese tiempo. La iglesia necesitaba economía para poder avanzar. La iglesia estaba creciendo, se estaba extendiendo. Muchas personas habían necesidad. Entonces Bernabé dijo, bueno, es tiempo de pasar de las palabras a los hechos. Y vendió una propiedad y la trajo el dinero a la iglesia para que se usara para el ministerio. Entonces le doy gracias a Dios porque esta es una iglesia así, una iglesia generosa, una iglesia que abraza la visión, los proyectos, la misericordia, y que cada oportunidad que tenemos de bendecir a la comunidad lo hacemos con mucho gusto. También la generosidad en el tiempo. Los animadores son generosos en palabras, finanzas y tiempo. Bernabé fue un hombre que dedicó mucho tiempo a construir relaciones. Este hombre se daba el tiempo para escuchar y para ayudar y para conocer a personas que otras personas no le daban importancia. ¿Sí? Creo que muchas veces el solo hecho de dedicarle tiempo a alguien ya lo anima. ¿Sí? A veces no tenemos que tener todos los consejos o las palabras exactas, pero hay personas que lo único que ocupan es que tú le des un poco de tiempo y lo escuches, y con eso se animan, porque se sienten especiales, porque se sienten importantes. Y yo creo que en este tiempo es un mal que nos está saliendo muy caro ahora, el no tener tiempo para la familia, para los amigos, para la iglesia, para escuchar a la gente. Estamos como máquinas, ¿sí?, de producción, trabajando, trabajando, trabajando. Y parte del desánimo que vive el mundo es eso, que no pasamos tiempo, porque en ese tiempo, en esa convivencia, en esas conversaciones, en esos actos de generosidad, es donde se anima. ¿Sí? Número 2, los animadores extienden la amistad a los que no tienen amigos. ¿A cuánto les gusta compartir sus amigos? Sí, hay muchos que son muy celosos. No, no, ya andas con aquel, si este era mi mejor amigo y ya le andas hablando. Sí, se ponen celosos. Hechos 9, 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, el apóstol Pablo. Pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual se le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Es que Bernabé tomó el tiempo para escuchar a Pablo. Nadie quería a Pablo. Pablo era un matón, era un perseguidor de cristianos, y cuando se convirtió, Pablo quiso venir a ser parte de los discípulos, pues nadie le quería abrir la puerta. No, no, si este es el que nos estaba matando. Pero fíjese, Bernabé creyó en él. Se tomó tiempo para estar con él, ¿sí?, para incluirlo, hacerle un espacio con sus amigos, decirle, vente, no te sientas solo, Pablo, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te conecto aquí con la raza. Ese es hebreo. Sí, con la clica, es arameo ese. Cáele para el barrio. Sí. Y hay personas que no se dan el tiempo de hacer eso. O sea, hay mucha gente que cree que si no tienen un ministerio de enseñanza o de predicador o de cantante o así, creen que ya no es importante lo que hacen. Tú puedes hacer un ministerio muy importante animando a otros, conectando a otras personas con la comunidad de la iglesia. Así que Bernabé nunca escribió un libro,
nunca hizo así una cosa que digas tú en la Biblia, se menciona. Lo que él hizo fue animar a Pablo. Y Pablo sí impactó miles y miles de personas y hasta la fecha, porque escribió la mayoría del Nuevo Testamento, lo escribió el apóstol Pablo. Entonces, fíjate bien, Bernabé simplemente lo animó, le dio tiempo, lo restauró, lo ayudó. Y Pablo impactó a tanta gente, y esa gente que Pablo impactó a tanta gente. Así que el efecto no se puede medir. No menosprecies el animar a otros, porque tú no sabes si estás animando a un apóstol, a un evangelista, a un maestro, a alguien que va a hacer algo para impactar a muchas más personas, y el éxito de esa persona es el éxito tuyo también, porque tú estás siendo parte de eso. Número 3, los animadores multiplican y edifican la iglesia. Eso es lo que hacía Bernabé. Cuando los judíos fueron dispersados por todas partes y el evangelio empezó a llegar a muchos lugares, muchos estaban creyendo en Jesús. Y mira lo que pasó. Hechos 11, 22, 26. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó. ¿Qué hizo? Animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Es como que llegó Bernabé. ¡Hey! Ya supe que se entregaron a Cristo. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Te animo para que sigas adelante. O sea, ¿a quién no le gusta escuchar algo así? Te animas, te llenas, tu corazón se enciende de pasión y dices, sí, quiero ser como Él, que está tan alegre, tan feliz, te contagia. Pero si alguien se entrega a Cristo y luego viene a la iglesia y luego le dice el otro hermano religioso, fanático, fariseo, legalista, le dice, ay hermano, ya te entregaste a Cristo, te esperan grandes batallas. No, hermano, acabas de declarar la guerra al diablo. Cuidado, hermano, ahora sí se va a poner bueno. Oye, se acaba de entregar a Cristo y ya lo estás asustando. Ya le estás diciendo, no, hermano, si yo te contara. Dice que me entregué a Cristo, mire, hermano, todo empeoró. Dice, no, toda la lucha, mira, todo, parece que me pasan cosas peores. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de ánimo es ese? No, nadie quiere escuchar eso, ¿verdad? Quieres que te digan, hermano, tú vas a poder, hermano, gloria. Y tu familia se va a entregar a Cristo también. Y Dios te va a usar. Dios te trajo con un propósito aquí. Bienvenido a la familia de Dios. Estamos felices. Gloria a Dios por tu vida. Voy a orar por ti. Te animo, hermano, que sirvas al Señor con tus dones, tus talentos. Oye, la gente va a decir, oye, está bueno el asunto aquí. O el cotorreo, como dicen allá. Que está bueno, ¿verdad? ¿Qué sería, hermano? Es como sería latín. No es latín. Griego. Mire lo que dice. Dice que les animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Esto es lo que hace el ánimo. Edifica la iglesia, fortalece a la iglesia, hace que la iglesia crezca, hace que la iglesia avance. El reino de Dios avanza cuando la iglesia está llena de ánimo. Bernabé continuó haciendo el trabajo con el apóstol Pablo, con su amigo. Y en Hechos 14, 21, 23, mira, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y ¿qué? Y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios, les decían. En cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno les encomendaron al Señor en quien había creído. ¿Qué es lo que nos está diciendo, que estamos diciendo con todo esto? Que hay poder en el ánimo y es necesario el ánimo. Convirtámonos en personas que animan a otros, que consuelan a otros, que abrazan a otros, que edifican a otros. Una iglesia desanimada no se multiplica. El último punto es
Los animadores reconstruyen relaciones. Si usted se acuerda, uno de los capítulos de la serie fue discípulos en desacuerdo. Hubo un punto donde el apóstol Pablo ya no quiso a Juan Marcos, porque Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, se le regresó en el primer viaje misionero. Y cuando Marcos quiso volver a ir, Pablo le dijo, no, no estás listo. Lo trató como desertor. Pablo estaba enojado, era de lámina delgada, ya vimos la personalidad de Pablo. No aguanta, no andaba batallando contigo, órale, para allá. ¿Ah? ¿Y sabe qué hizo Bernabé? Bernabé no quiso ir con Pablo porque quiso quedarse con Juan Marcos. Juan Marcos. Y Bernabé lo restauró, lo ayudó, lo sanó. Y después Pablo recapacita y lo manda a llamar 2 veces y le dice, tráeme a Juan Marcos porque es útil para el ministerio. Entonces reconstruyó Bernabé esa relación entre Pablo y Juan Marcos. Juan Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos. Era un hombre de Dios. Pero fue posible eso gracias a que hubo alguien que lo animó. Qué importante es entonces el ánimo. Dios sigue restaurando relaciones y sigue restaurando vidas. Y la relación más importante que Él quiere restaurar es tu relación con Dios. Así que si tú necesitas restaurar tu relación con Dios, necesitas ánimo para volver a Dios, este día el Señor te dice, yo estoy aquí escuchándote, viendo tu necesidad, vuelve a mí. Hay perdón para ti. Alguno de ustedes necesita recibir a Jesús esta mañana, necesita decirle al Señor, necesito restauración en mi vida, en mi corazón, ayúdame. Hoy es el día de salvación, hoy es el día para que tú cobres ánimo y vuelvas al Padre. Hay personas aquí que tal vez nunca han tomado esa decisión y quiero darles la oportunidad de responder a este llamado. Quiero animarte, decirte que Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Tanto que dio su vida por ti. Está buscándote. Así que si esta mañana tú dices, Dios, necesito este ánimo, necesito restauración, necesito este abrazo, necesito tu perdón, necesito que me ayudes. Aquí está el Señor. Levanta tu mano para hacer una oración por ti si necesitas restaurar tu relación con Jesús. Gloria a Dios, allá atrás. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Deje su mano levantada. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por hablar cosas tan preciosas de mí. Gracias, Señor, porque diste tu vida para salvarme en la cruz. Te pido perdón de mis pecados. Ayúdame, lléname de ti. Te hago el Señor y el Salvador de mi vida. De ahora en adelante quiero que tu Espíritu Santo llene mi vida y me ayudes en todas las decisiones. En el nombre de Jesús. Amén.